Si crees que conoces la historia de la monarquía británica, prepárate para la verdad más brutal y censurada. La historia de una reina que desapareció, no murió, simplemente desapareció, y el mundo, la historia oficial, la borró por completo. Nadie habla de ella. Es como si jamás hubiera existido. ¿Por qué? ¿Qué hizo la reina para que su propia familia la hiciera desaparecer? Lo que vas a escuchar es el secreto más oscuro de la corona británica. Y una vez que lo sepas, tu visión de la historia, de la realeza, cambiará para siempre. Si quieres descubrir las verdades que cambiarán tu perspectiva para siempre, asegúrate de suscribirte a Entre Sangre y Poder. El año es 1547. Inglaterra está de luto. El rey Enrique VIII ha muerto. Su hijo, Eduardo VI, asciende al trono con tan solo 9 años. Pero la historia no es tan simple. ¿Qué pasaba con su madre, con la reina Catalina Parr? Los libros de historia te dirán que murió de fiebre puerperal, que tuvo un funeral, que fue enterrada con honores, que era una viuda noble que se casó por cuarta y última vez con el hombre que realmente amaba. Pero eso es solo la mitad de la historia. La mentira que el poder necesitaba para sobrevivir. La verdad es más oscura, más fría, más brutal. La reina Catalina Parr, la mujer que cuidó de los hijos de Enrique VIII, la última esposa del rey, la que se pensaba había muerto en el parto, en realidad fue encerrada en un lugar prohibido. No la asesinaron, la condenaron a una prisión que es mucho peor que la muerte. Fue borrada, borrada de las crónicas, borrada de la memoria. Y lo más perturbador, fue borrada por su propio hijo, el rey que ella había ayudado a educar. ¿Por qué haría un rey algo así? ¿Qué secreto guardaba la reina para que se convirtiera en un fantasma en su propio reino? Lo que sucedió después fue un golpe maestro de la corona para silenciar para siempre el más grande de los escándalos, el borrado de una reina. Y no lo hubiéramos sabido si no fuera por una carta que, décadas después, un historiador encontró por casualidad. Lo que decía en esa carta: te helará la sangre. Pero eso no es todo. La carta estaba polvorienta. Olía a siglos de olvido. Fue encontrada de manera casi milagrosa en los archivos de una biblioteca de la Universidad de Cambridge. Un historiador buscaba información sobre la nobleza del siglo XVI cuando dio con una caja sin etiquetar. Adentro había una carta personal, escrita a mano, con una caligrafía que se reconocía como la de la propia reina Catalina Parr, y lo que decía en sus líneas no encajaba con la historia oficial. No encajaba en absoluto. En una parte, la reina escribía a su hermano. Le hablaba de su salud, que no era buena, pero no mencionaba una enfermedad grave ni la proximidad de la muerte. Lo que sí decía era esto, y cito: «He sido apartada de los míos. Mi corazón está roto. Es la voluntad de quien yo crié para el trono. Estoy en un lugar donde nadie me puede oír. No llores por mí, no estoy muerta, pero sí olvidada». ¿Olvidada? ¿Apartada? ¿Por quien yo crié para el trono? Solo había una persona que encajaba en esa descripción: el joven rey Eduardo VI, el propio hijo de la mujer que le había enseñado a leer y escribir, la mujer que había cuidado de él como una madre. El historiador que la encontró mantuvo el hallazgo en secreto durante años. Sabía que revelarlo sería una bomba, que si decía que había encontrado una carta de la reina Catalina Parr que la situaba viva después de su supuesta muerte, el establishment histórico lo haría pedazos. ¿Cómo podía la corona británica haber orquestado una farsa de esa magnitud? Y la respuesta es simple: poder. La historia de los poderosos se escribe por los poderosos, y cuando la verdad amenaza esa narrativa, la verdad es la primera víctima. ¿Te suena? Es lo que hacen las grandes corporaciones, los gobiernos, y en este caso, una de las monarquías más antiguas del mundo. La reina, después de la muerte de Enrique VIII, se casó con Thomas Seymour. Él era un hombre ambicioso y peligroso, tenía aspiraciones al trono. El joven rey Eduardo no lo veía como un padre, sino como una amenaza, un hombre que usaba a la reina para acercarse al poder. Pero eso no era todo. Hay otro factor, uno que la historia oficial jamás ha querido tocar. La reina, poco antes de su supuesto deceso, se había convertido al protestantismo radical. Y eso, en una corte llena de católicos, era una sentencia de muerte. O peor, una sentencia de olvido. La reina fue borrada por dos motivos: una amenaza política y una ofensa religiosa.
Pero, ¿dónde la escondieron? Los rumores sobre su encarcelamiento clandestino existieron en la época, susurrados en las cortes europeas. Pero nadie se atrevió a investigarlo. Nadie, hasta que una pista apareció en el lugar más inesperado, un diario de un médico de la corte. Y lo que ese diario revela es aún más perturbador. Nos habla de un lugar, uno que no existe en los mapas, un lugar que, por una razón, se le conoció como el lugar prohibido, el diario del médico de la corte, un volumen pequeño, de tapas gastadas y páginas amarillentas. Pertenecía a un tal doctor Fitzwilliam, un hombre al servicio de la corona que no tenía la ambición de los cortesanos, sino la curiosidad de un científico. Y en sus escritos, en entradas fechadas poco después de la supuesta muerte de la reina, el doctor describe no una enfermedad, sino una misión secreta. Su objetivo era asegurar que la paciente real recibiera sus medicamentos, pero no en un palacio ni en una casa de campo. En un lugar de aislamiento. Un eufemismo que sonaba a prisión. La traición en la realeza es un arte. No se trata de puñales, sino de influencia, y el joven rey Eduardo, manipulado por sus consejeros, veía a la reina Catalina como un problema. Su nueva fe protestante, su nuevo matrimonio con un hombre peligroso, todo era un riesgo para la estabilidad de la corona. Y entonces llegó la orden: a aislarla, que no hable con nadie, que el mundo la olvide. Lo más brutal es que el doctor, en su diario, menciona la compasión que sentía por la reina. Escribió que ella era lúcida, que preguntaba por sus hijos y que nunca se quejó. Solo se preguntaba, ¿por qué? Pero eso no era todo. En otra entrada, el doctor describe el lugar, sin dar nombres. Solo lo describe como la construcción maldita, con muros altos, pocas ventanas, situada lejos de cualquier camino principal, y un detalle que te volará la cabeza. El lugar era el mismo que se usaba para los prisioneros disidentes, aquellos que no se podían matar, pero que no debían existir. Mientras en Londres se anunciaba la muerte y se organizaba un funeral de Estado, la reina Catalina Parr estaba viva, aislada, y esperando un perdón que nunca llegó. Pero, ¿dónde estaba ese lugar? ¿Y qué tan cerca estaba del corazón de la propia Inglaterra? Durante siglos se creyó que el lugar donde fue escondida la reina había sido un castillo al norte del país. Pero los archivos del doctor revelan algo mucho más inquietante. Nos dan coordenadas, referencias a un río y un antiguo sendero romano. Y cuando los historiadores, usando tecnología moderna, superpusieron esos datos a los mapas actuales, descubrieron que la construcción maldita se encuentra en un lugar que la mayoría de los británicos conocen muy bien, no al norte, sino en las cercanías de la propia ciudad de Londres. Y su nombre se mantiene hasta el día de hoy: la Torre de Londres. Durante siglos se creyó que el lugar donde fue escondida la reina había sido un castillo al norte del país. Pero los archivos del doctor revelan algo mucho más inquietante. Nos dan coordenadas, referencias a un río y un antiguo sendero romano. Y cuando los historiadores, usando tecnología moderna, superpusieron esos datos a los mapas actuales, descubrieron que la construcción maldita se encuentra en un lugar que la mayoría de los británicos conoce muy bien, no al norte, sino en las cercanías de la propia ciudad de Londres, y su nombre se mantiene hasta el día de hoy: la Torre de Londres. Lo que sucedió en los siguientes años en la torre es un misterio aún mayor, un misterio de un fantasma vivo, oculto a plena vista. Un secreto que la corona se ha negado a revelar hasta el día de hoy. Pero el diario del doctor y otro hallazgo nos cuentan una historia tan oscura que cambiará la forma en que ves el monumento más famoso de Londres para siempre, y te lo contaré en el próximo capítulo. La Torre de Londres, el lugar que los turistas visitan por millones, el hogar de las joyas de la corona, el bastión de la monarquía británica. Pero lo que no te dicen los guías es su verdadero y más oscuro propósito. Un lugar de prisión, de tortura y de secretos silenciados. Y lo que te voy a contar ahora sucedió en una de sus habitaciones más recónditas, un lugar conocido solo por los carceleros más antiguos. En los escritos del doctor Fitzwilliam, la palabra torre solo aparece una vez, en un pasaje.
En su diario del año 1549, él escribe que su paciente real fue transferida a la torre para un mejor y más seguro confinamiento. La revelación es tan devastadora que cuando un historiador encontró el diario y vio esa palabra, tuvo que parar de leer. ¿Por qué la habrían llevado a un lugar tan infame? La respuesta es simple. Ella seguía siendo una amenaza. A pesar de su encierro, Thomas Seymour seguía intentando comunicarse con ella. Y la corona no podía permitirlo. Así, la reina que había sido madre de un rey, que había defendido a los herederos, que había sobrevivido a Enrique VIII, fue confinada en la Torre de Londres. El doctor continúa escribiendo, pero sus entradas se vuelven más esporádicas. Y cada una de ellas es más sombría que la anterior. Habla de su desesperación, de su falta de esperanza. Un día, una entrada dice simplemente, no tiene miedo de la muerte, solo del olvido. Y aquí llega el clímax devastador, el momento que lo cambia todo. Un pasaje final en el diario del médico. El año es 1554, 6 años después de su supuesta muerte. El doctor escribe sobre un último encuentro, no con Catalina, sino con el nuevo rey, un joven que no sabía lo que había hecho. Eduardo VI. Y el rey, enfermo y a punto de morir, le pide al médico que le cuente sobre la paciente real. El doctor le dice la verdad, que la reina, su madre adoptiva, murió de un corazón roto en la Torre de Londres, olvidada por todos. El rey, devastado, ordena un entierro secreto, un entierro que nadie conociera. La reina Catalina Parr no murió en 1548 de fiebre puerperal, murió en 1554, encerrada en la Torre de Londres, una muerte que la historia oficial jamás reconoció, una muerte que fue encubierta para proteger la imagen de un rey que se atrevió a desterrar a su propia madre. Un entierro clandestino, en un lugar que la monarquía se ha negado a revelar por casi 5 siglos. Y si te parece que eso es todo, te equivocas. Porque un segundo secreto, un descubrimiento aún más macabro, fue encontrado décadas después. Y ese descubrimiento fue un ataúd. Un ataúd que no tenía nombre, pero que contenía la verdad sobre la muerte de la reina. Y eso es lo que te voy a contar en el próximo capítulo. Ahora lo sabes. Sabes la verdad brutal sobre la reina Catalina Parr, que no murió en 1548, sino años más tarde, olvidada y en la Torre de Londres. Pero el horror de la historia no termina ahí, porque la corona, para proteger su mentira, falsificó no solo su muerte, sino también su entierro, el funeral que los libros de historia describen como un evento solemne y público para la reina Catalina. Parr fue, en realidad, un entierro simbólico. El cuerpo que fue colocado en ese ataúd no era el de ella, era un cuerpo de reemplazo. Uno para engañar al pueblo, para que nadie se preguntara por qué la reina de la que tanto se hablaba había desaparecido sin dejar rastro. La farsa fue tan perfecta que funcionó. Funcionó por siglos. Pero en 1817, casi 300 años después, ocurrió algo que ni la corona pudo controlar. Un grupo de obreros que trabajaba cerca de la Torre de Londres, demoliendo un antiguo edificio, tropezó con un hallazgo macabro. Un ataúd de plomo sin inscripción alguna. No tenía nombre, ni título, ni fecha. Pero el lugar en el que fue encontrado, los documentos del Dr. Fitzwilliam, todo apuntaba a una sola conclusión. Era la tumba secreta de la reina Catalina Parr. Y lo más perturbador, lo que más te helará la sangre, es lo que descubrieron dentro. El ataúd no contenía solo huesos, como era de esperarse después de tantos siglos. Los conservadores, intrigados, abrieron la tapa y encontraron un cuerpo casi intacto, momificado de forma natural. Era el cuerpo de una mujer, y sus ropas y las joyas que la acompañaban coincidían con la descripción de las que usaba la reina en sus últimos años. No había duda, era ella. El hallazgo se mantuvo en secreto. El ataúd fue trasladado, su contenido estudiado, pero el gobierno británico, consciente del escándalo que significaría, decidió no revelar la verdad. La historia oficial se mantuvo. La reina murió en 1548 y fue enterrada con honores. La verdad quedó, una vez más, sepultada. Así que, la próxima vez que veas una película o leas un libro sobre la monarquía británica, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de cada leyenda glorificada hay un secreto oscuro, una verdad que fue enterrada viva. El poder es una droga, y la realeza, una vez adicta, es capaz de cualquier cosa para mantener su imagen.
Si esta historia ha cambiado tu visión de la historia para siempre, asegúrate de suscribirte y compartir este video. Y si te atreves a desenterrar más verdades prohibidas, en el próximo video investigaremos la conspiración de los Medici. Cómo una familia controló Europa con veneno. La historia de Catalina Parr es una tragedia. Es la historia de cómo la mujer que salvó a una familia real fue consumida por ella. Ella protegió a los hijos de Enrique VIII, defendió a su hijastra, la princesa Isabel, y le dio al joven Eduardo el amor que su padre no pudo. Fue una consejera, una diplomática y una madre, y aún así fue borrada. Borrada por su propio hijo, por el poder. La corona británica, al encubrir su muerte y su entierro, creó un precedente. Demostró que estaba dispuesta a destruir a cualquiera, incluso a uno de los suyos, para proteger su imagen. Y este no fue el único caso. Si estudias la historia de la realeza, verás que la desaparición de 1900 personas que se consideraban incómodas no es tan rara como nos gustaría pensar. La realeza siempre ha tenido sus secretos, sus fantasmas, que se ocultan en las sombras. Pero el legado de Catalina Parr no solo reside en la brutalidad de su historia. Su legado es un recordatorio de que la verdad, por más que la intenten enterrar, siempre encuentra su camino. Los archivos, los diarios secretos, los descubrimientos fortuitos, todo se combina para desenterrar las mentiras. Y es por eso que su historia es tan importante. No es solo un cuento de terror de la monarquía, es una lección sobre el poder de la información y la fragilidad de las narrativas oficiales. Esta es la historia que la realeza no quiere que conozcas. La historia de una reina que merecía ser recordada como una de las más grandes, pero que fue condenada al olvido. La próxima vez que veas una foto de la reina de Inglaterra o que leas sobre su historia, recuerda a Catalina Parr, la reina que desapareció. Si esta historia te ha dejado pensando, compártela, porque hay más personas que necesitan saber la verdad. Suscríbete para que no te pierdas el próximo capítulo, donde investigaremos el misterio de los príncipes en la torre, otro de los grandes enigmas de la realeza británica que tiene un desenlace tan oscuro como este. La historia de Catalina Parr no terminó con su muerte en la Torre de Londres, ni con el descubrimiento de su ataúd. Su historia sigue viva en los susurros de los historiadores, en los documentos que la corona esconde y en cada persona que se atreve a cuestionar la versión oficial. La verdad sobre su destino es una de las grandes lecciones de la historia. Nos enseña que el poder puede ser un arma para el engaño, que las monarquías no son tan nobles como parecen y que incluso en la era de la información hay secretos que se resisten a morir. Pero, por suerte, siempre habrá alguien dispuesto a desenterrarlos, así que la próxima vez que pases por la Torre de Londres, no la veas solo como un monumento, un castillo o un museo. Mírala como la prisión de una reina, la tumba sin nombre de una mujer que fue borrada de la historia. Mírala como el lugar donde la corona británica cometió uno de sus actos más oscuros. Esta historia es un recordatorio de que las narrativas históricas son a menudo manipuladas por los vencedores. Hoy, en un mundo saturado de noticias falsas y agendas ocultas, la historia de Catalina Parr es más relevante que nunca. Nos enseña a ser críticos, a buscar la verdad más allá de los titulares y a entender que lo que se nos presenta como historia a menudo es solo una versión controlada de los hechos. Si este video ha cambiado la forma en que ves el pasado, si te ha hecho cuestionar lo que creías saber, te invito a compartirlo. Y si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la historia, a desenterrar los secretos que nos ocultan, suscríbete a Entre Sangre y Poder. Porque esto no es solo un canal, es una investigación y acabamos de empezar. Ahora lo sabes, sabes la verdad brutal sobre la reina Catalina Parr, que no murió en 1548, sino años más tarde, olvidada y en la Torre de Londres. Pero el horror de la historia no termina ahí, porque la corona, para proteger su mentira, falsificó no solo su muerte, sino también su entierro. El funeral que los libros de historia describen como un evento solemne y público para la reina Catalina Parr fue, en realidad, un entierro simbólico. El cuerpo que fue colocado en ese ataúd no era el de ella, era un cuerpo de reemplazo. Uno para engañar al pueblo, para que nadie se preguntara por qué la reina de la que tanto se hablaba había desaparecido sin dejar rastro. La farsa fue tan perfecta que funcionó. Funcionó por siglos, pero en 1817,
Casi 300 años después, ocurrió algo que ni la corona pudo controlar. Un grupo de obreros que trabajaba cerca de la Torre de Londres, demoliendo un antiguo edificio, tropezó con un hallazgo macabro, un ataúd de plomo sin inscripción alguna. No tenía nombre, ni título, ni fecha, pero el lugar en el que fue encontrado, los documentos del Dr. Fitzwilliam, todo apuntaba a una sola conclusión. Era la tumba secreta de la reina Catalina Parr, y lo más perturbador, lo que más te helará la sangre, es lo que descubrieron dentro. El ataúd no contenía solo huesos, como era de esperarse después de tantos siglos. Los conservadores, intrigados, abrieron la tapa y encontraron un cuerpo casi intacto, momificado de forma natural. Era el cuerpo de una mujer, y sus ropas y las joyas que la acompañaban coincidían con la descripción de las que usaba la reina en sus últimos años. No había duda. Era ella. El hallazgo se mantuvo en secreto. El ataúd fue trasladado, su contenido estudiado, pero el gobierno británico, consciente del escándalo que significaría, decidió no revelar la verdad. La historia oficial se mantuvo. La reina murió en 1548 y fue enterrada con honores. La verdad quedó, una vez más, sepultada. Así que la próxima vez que veas una película o leas un libro sobre la monarquía británica, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de cada leyenda glorificada hay un secreto oscuro, una verdad que fue enterrada viva. El poder es una droga, y la realeza, una vez adicta, es capaz de cualquier cosa para mantener su imagen. Si esta historia ha cambiado tu visión de la historia para siempre, asegúrate de suscribirte y compartir este video. Y si te atreves a desenterrar más verdades prohibidas, en el próximo video investigaremos la conspiración de los Médici. Cómo una familia controló Europa con veneno.